Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio a la tercera sesión de lo que viene siendo el calentamiento de nuestra masterclass que se viene, un entrenamiento de 2 días en estrategias exitosas en los mercados financieros. Espero que sea de mucha utilidad para todos. Espero que estas sesiones de calentamiento hayan servido para quitar esa venda de los ojos. Recordemos que prácticamente de lo que yo les he venido contando, casi que la charla se ha enfocado en contar esos cuentos y esas mentiras que se han venido tejiendo en torno a los mercados financieros. Hoy contaremos un poco más de eso, ahondaremos un poco más en el tema de las mentiras que se tejen alrededor de los mercados financieros. Volveré a ahondar un poquito en por qué ese mito de la libertad financiera, mentiras, verdades, por qué los corredores de bolsa pierden la plata de los inversionistas si estos corredores se supone que son personas profesionales, pero entonces ¿por qué pierden el dinero de los inversionistas y por qué destrozan las cuentas de estos inversionistas? Igualmente estaré contando, como les había prometido, de cuánto dinero se necesita, cuánta plata se necesita para yo poder vivir de esto. ¿De dónde sale esta medición? Bueno, muchos de los seminarios que te venden en el mercado casi que te los venden con la promesa de compra mi curso, compra mi seminario, alcanzarás la libertad financiera, en poco tiempo estarás abandonando tu trabajo y estarás dedicado a esto 100% y vivirás de esto el resto de tus días. Entonces vamos a desenmascarar un poquito esta mentira. Se puede vivir de esto, pero vamos a mirar cuánto se necesita. También les mencionaba en las sesiones anteriores que me parece una tontería que te quieran vender esa idea de que vas a abandonar tu trabajo. ¿Y por qué? Si es que este negocio tú lo puedes combinar con tu actividad. De hecho, básicamente a quiénes va dirigido este negocio. Este negocio es perfecto para aquellas personas que de hecho no quieren abandonar su trabajo, quieren combinar su trabajo con una actividad que les permita hacer crecer su capital, sus ahorros, ¿sí? Aquí no vamos a buscar riquezas de la noche a la mañana porque pues ya les he contado que esto pues es una gran mentira. Aquí eso es un negocio que si bien se capitaliza de una manera muy interesante, pues no nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana, pero obviamente de lejos, muy de lejos, te va a brindar rentabilidades que un banco no te va a dar por el hecho de tener tus ahorros sentados en una cuenta bancaria, en una cuenta de ahorros o si depositas estos dineros en un CDT. Entonces, de lejos, las ganancias, las utilidades que este negocio te brinda son muy superiores. Obviamente hay que trabajar con disciplina, con persistencia, pero vas a alcanzar resultados muy superiores a los que tener estos dineros en manos inclusive de operadores de bolsa o de brokers o cuentas depositadas en un banco, pues no te van a dar. Entonces, obviamente esto es un negocio muy bueno si se maneja con responsabilidad y con seriedad. Entonces, eso por un lado. En conclusión de las sesiones anteriores, ya antes de entrar a nuestra tercera sesión de calentamiento, les quería recordar que en la primera sesión hablamos de ese mensaje importante que debemos tomar de cada seminario, ¿sí? Hacia dónde nos quieren llevar, hacia dónde nos quieren empujar, con el fin de no llegar a ese campo de batalla con pocas armas, con pocas herramientas, que finalmente no te pase lo que a mí me pasó. Me quisieron vender un seminario que yo compré con la promesa de rico de la noche a la mañana, de vas a alcanzar la libertad financiera, pero lo que logré fue que en menos de un día mi cuenta de $1,300 se convirtió en $240. Eso por un lado. Lo segundo, en la segunda sesión conversamos que no debemos preocuparnos tanto por el tamaño de nuestra cuenta, sino la importancia de generar ganancias consistentes. No es lo mismo, lógicamente, un 10% de utilidad en una cuenta de $10,000, que me representan $1,000, que un 10%, por ejemplo, en una cuenta de
$1,000 que me representan una utilidad de $1,000. ¿Ven? Son dos escenarios diferentes. No es la misma utilidad en términos de dinero, pero sí en términos de porcentaje. Entonces, lo importante es que estamos generando ganancias, utilidades sobre nuestra cuenta. Entonces, para aquellas personas que tal vez se desvelan pensando, bueno, pero yo no tengo gran capital, entonces, ¿qué hago? No, igual esto también es para personas que tienen poco capital. Aquellas personas que están empezando a ahorrar, supongamos, su dinero proveniente del ingreso de un salario y no saben qué hacer con ese dinero, pero quieren ponerle un oficio. Pues esta es una gran herramienta. Entonces lo importante es empezar, pero empezar después de haber quemado unas etapas de aprendizaje y de entrenamiento, y que con ese entrenamiento podamos evidenciar que efectivamente ya estamos generando resultados positivos. Entonces, sin más, los invito a que empecemos esta tercera sesión de calentamiento y aprovechemos al máximo lo que aquí se va a contar. Recordemos que estas 3 sesiones son para llegar un poquito más aterrizados a lo que será el entrenamiento de 2 días en estrategias exitosas de los mercados financieros. Entonces, empecemos. Bienvenidos nuevamente. Y entonces, básicamente el contenido de esta sesión es, primero, vamos a hablar sobre un repaso sobre el mito de la libertad financiera, de por qué para mí pues eso sigue siendo un mito. Segundo, les contaré por qué pierden dinero los corredores de bolsa, y te estaré contando sobre mentiras y verdades de los que se han tejido en torno a los mercados financieros, pero adicionalmente te estaré contando, como te lo prometí en la sesión anterior, de cuánto necesito en mi cuenta de inversión para yo decir, bueno, voy a dedicarme a este negocio al 100% y vivir al 100% de este negocio. Entonces, allí estaremos haciendo los cálculos y vamos a encontrar qué capital se necesita. ¿Listo? Entonces, y finalmente te estaré contando una historia sacada del libro El hombre anumérico. Este es un negocio donde debemos involucrar mucho el tema de probabilidad y el tema numérico sin ser unos expertos matemáticos. Aquí pues simplemente hacemos cálculos básicos en este negocio para poder determinar cuánto es mi expectativa de vida en este negocio, y sobre todo la expectativa de vida de mi cuenta de inversión. Entonces, empecemos. Bueno, al final te estaré contando sobre, haciendo un recordatorio de lo que será la masterclass y este entrenamiento de 2 días. Entonces, entremos en materia. ¿Por qué el cuento de la libertad financiera para mí es un mito? Yo ya les he reiterado en varias oportunidades que la libertad financiera para mí es sentarte en un sofá y esperar a que el dinero te llegue mientras estás sentado. Pero yo ya les dije que inclusive así seas el dueño del negocio más grande, igual casi siempre estarás ligado a tu negocio, tomando decisiones, dirigiendo el negocio, así sea simplemente para dar un enfoque, una orientación, o para digamos, para garantizar de que el negocio no está perdiendo el rumbo que quieres que ese negocio tome. En el caso de los mercados financieros, este es un negocio muy particular porque cuando tú abres una operación, tú abres tu operación, fijas tus órdenes de stop y límite, que son las órdenes que te permiten controlar las pérdidas y las ganancias, y luego de que haces eso, tú tranquilamente puedes apagar el computador y los mercados se siguen moviendo sin tu voluntad. Entonces, no necesitas estar ahí pegado al computador para que los mercados, los precios, las cotizaciones se sigan moviendo. Ellas se siguen moviendo, y el día de mañana cuando vuelvas a revisar, abres tu computador y verificas en qué va tu operación, es posible que
o aún se siga moviendo, siga fluctuando o ya ha tocado alguna de tus órdenes sin que hayas estado ahí al 100%. Por eso este es un negocio perfecto que te permite combinarlo con tu oficio, con tu profesión, con tu negocio, que mientras haces lo uno también puedes ir haciendo lo otro, y es una herramienta perfecta para poner a andar el dinero sin que tengas que estar ahí pegado al 100%. Obviamente, para hacer eso, pues debe haber un trabajo previo de verificación de precios, de análisis, que tampoco toma muchísimo tiempo, que es un análisis que tú haces de una manera rápida. Yo, por ejemplo, me toma 10 minutos verificar los mercados, tomar decisiones, abrir operaciones, dejar las órdenes, fijar esas órdenes de stop y limit, y después de hacer eso simplemente apago mi computador y sigo en otras labores. Entonces eso es bien importante, pero siempre hay que estar ahí, siempre hay que estar presente. Por eso ese cuento de la libertad financiera, debes estar ahí tomando decisiones. Para mí libertad financiera es que tú estás desligado y que sencillamente la plata te llega solita, pero no, siempre hay que estar ahí presente en el negocio, no podemos ausentarnos del negocio. Entonces, ¿qué mentiras y verdades se han tejido en torno a los mercados financieros? Una principalmente es que te harás rico de la noche a la mañana. De hecho, la promesa dentro del curso que yo había comprado, pues nos decían, vea, gracias al apalancamiento puedes aquí obtener grandes rentabilidades, pero lo que no te dicen es que ese apalancamiento también puede jugar en contra tuya y pasar de la riqueza de la noche a la mañana, puedes pasar de ser más pobre de la noche a la mañana. Entonces el apalancamiento se debe manejar con mucha cautela, se debe involucrar a nuestra estrategia, a nuestro sistema, pero con mucha cautela. Entonces no podemos desligarnos totalmente de de los riesgos que el apalancamiento representa. Entonces es bien importante tener muy en cuenta lo positivo y lo negativo que el apalancamiento puede llegar a representar para mí. Pero finalmente en ningún negocio te vas a hacer rico de la noche a la mañana. En todo negocio igual debes trabajar con disciplina, pero son los resultados los que te van a garantizar esa riqueza o construir esa riqueza, y los resultados se construyen es a través del tiempo. ¿Listo? Lo segundo, que este negocio es una total estafa. Yo de hecho en algún momento lo pensé, después de yo haber destrozado mi primer cuenta, pensé que prácticamente todo estaba perdido y que en este negocio pues no había forma de ganar. Entonces yo me mataba la cabeza pensando, bueno, pero ¿por qué otras personas entonces se han ganado? ¿O será que es que estamos hablando de otro mundo, de otro universo, de un universo paralelo? Y para esto le sumamos que buscando en foros di con una persona que también había hecho el mismo curso y estaba en un alto grado de indignación porque decía, bueno, acá lo que fuimos estafados, de pronto el curso sí fue una total estafa, un total engaño por las promesas que vendió, pero que finalmente no se logran cumplir, salvo que te enseñen adecuadamente y que te manden a la guerra con unas notas, con unos asteriscos ahí donde te hagan unas aclaraciones para que tú antes de dar ese salto a cuenta real pues los tengas muy en cuenta. Entonces esta persona me dijo, no, aquí hay mucho más en este negocio, hay mucho más. Esto es un universo muy gigante, aquí hay muchos temas que en el seminario no se dieron. Recuerdo yo me compartió un material de velas japonesas esa persona, y bueno, aquí me di cuenta que esto era un camino muy largo, sobre todo en mi caso porque yo pues iba totalmente solo y pues el seminario no había servido de mucho. Entonces, finalmente pues me di cuenta que esto no es una estafa, pero que sí es un negocio en el que debes aprender a manejar el riesgo para que empieces a obtener los resultados como debe ser. Eh,
Lo otro, pues que a mí también me devolvió la fe en el negocio fue que les contaba en la sesión anterior que yo había salido unas vacaciones de mi trabajo y en esas vacaciones, entrenando en una cuenta de demostración, logré obtener resultados de $5,000 a más de $6,000, reiterando de que no jamás hasta el día de hoy supe cómo lo logré. Simplemente pues fue algo que pasó y ya. Bueno, lo otro es que tampoco se necesita ser un experto en finanzas. De hecho, quiero traerle a colación. En estos mercados hay mucha bibliografía y principalmente hay unos libros muy, muy interesantes. Por ejemplo, los libros de Trading en la Zona de Mark Douglas. Mark Douglas no es un experto en finanzas y de hecho sus libros están enfocados a la importancia de la psicología dentro de la operativa. ¿Ves? El señor Banquetarp, que ya falleció, este señor es un psiquiatra y se dedicó hace muchísimos años al negocio de la bolsa de valores. Entonces, también involucró la parte psicológica a los mercados financieros, la parte de creencias, que es bien importante, creencias sobre el dinero, tus creencias sobre los mercados y cómo inciden en tu operativa. También el señor Alexander Elder, bueno, de él principalmente no recuerdo la profesión que él tenía, pero básicamente no era un profesional de las finanzas y también dedicado al negocio de la bolsa y se enfocó también en la parte de la psicología. Inclusive creo que hay un libro, él fue quien escribió el libro Vivir del Trading, es un libro bien interesante. Entonces son personas que no son expertos en finanzas pero que se dedicaron al negocio de la bolsa de valores. Entonces inclusive tampoco tienes que ser un profesional en algo. En este negocio han pasado muchísimas personas, ingenieros, yo soy ingeniero, como ya les había mencionado, abogados, médicos, administradores, de pronto serán los más cercanos a este negocio, pero no están relacionados con él. Inclusive personas que no necesariamente tienen profesiones como tal y también se dedican a este negocio. Aquí lo importante es aprender de esto como tal, o sea, tal vez se nos metió en la cabeza que debemos tener alguna profesión para dedicarnos a un negocio. No, ningún negocio requiere que la persona que emprende en su negocio sea un profesional. Tal vez es una mentira con la que hemos crecido, que a la final pues se vuelve un mito. Bueno, recordarán esto que les estoy mostrando aquí, es básicamente, voy a correr acá, me voy a correr aquí para no tapar. Recordarán que este es un pantallazo que les mostraba tomado de uno de mis balances, donde les quise mostrar la primer operación que con la libra yen japonés que se equiparó a la operación con la que yo perdí. La primera operación con la que yo perdí grande fue también con el par libra yen japonés, donde yo perdí más de $700, de hecho casi $780 creo que fue, en menos de una hora perdí yo ese monto. Y les contaba que luego de 7 años por fin había logrado con ese mismo par pues generar una operación que me representó casi el mismo capital que yo había perdido. Bueno, la diferencia fueron $100, pero ya iba muy cercano. Sin embargo, ustedes recuerdan que posteriormente con ese mismo par ya había inclusive obtenido un resultado de $1,600 con ese mismo par. Entonces eso fue muy satisfactorio porque después de mucho tiempo había logrado, digamos, una revancha con esto y se logró gracias al entrenamiento, bueno, a la educación, a la formación, al entrenamiento y también a la paciencia. Este es un negocio de mucha paciencia. Vamos entonces a continuar con la presentación de lo que fue la relación de operaciones durante ese mes de noviembre en el que ejecutamos esa operación con la libra yen japonés, donde obtuvimos $665
Entonces, como podemos apreciar de la relación, bueno, tenemos aquí demarcado las operaciones que se ejecutaron durante noviembre. En total fueron 11 operaciones, bueno, 12 si incluimos este punto 79, yo la verdad pues no lo tuve en cuenta, seguramente fue una operación que se abrió y casi que al instante se cerró, tal vez se abrió por equivocación. En fin, nos enfocamos en las demás operaciones, 11 en total, entre las cuales hay 5 operaciones ganadoras y 6 operaciones perdedoras. Entonces, básicamente, el balance es de un total de 11 operaciones, 6 perdedoras, 5 ganadoras, total de pérdidas $1,082, total de beneficios $2,307, ganancias del mes $1,224. Entonces se preguntarán, bueno, pero ¿cómo es posible si la mayoría de operaciones, más del 50% fueron perdedoras y menos las ganadoras? ¿Cómo es posible que entonces tengamos casi una un beneficio por encima, bueno, prácticamente que dobla las pérdidas? Entonces, eso gracias a la gestión y administración del riesgo. Básicamente, en este oficio nos volvemos administradores de las pérdidas, unos gestores de riesgos, ¿sí? Si hacemos aquí un conteo, una relación de esas operaciones, los diferentes pares que se operaron fueron euro, yen japonés, libra, dólar neozelandés, libra, yen japonés, euro, yen, euro, dólar australiano y así sucesivamente. Durante las 11 operaciones, pues estos fueron los pares. Alrededor las pérdidas estuvieron por $174, $180, $177, $128, $210 y $211. Por otro lado, las utilidades o las operaciones ganadoras fueron de $320, $665, $695. Por aquí tenemos una de $293. Bueno, de hecho, cuando se finalizó el mes de octubre, cerramos una operación en 272. Obviamente esta pues no está incluida dentro del conteo que les estoy haciendo porque solamente estamos contabilizando el mes de noviembre. Y cuando iniciamos el mes de diciembre, hubo una operación con la libra yen de $513. Entonces, básicamente esto se logra a una adecuada gestión de riesgo. No interesa cuántas operaciones son las perdedoras, si las ganadoras me permiten superar el monto total de pérdidas, como en este caso. Total de pérdidas 1,082, beneficios 2,302 y la diferencia me da la ganancia del mes que fue de $1,224. En conclusión, debemos ser rígidos con nuestras reglas y flexibles con nuestras expectativas. ¿Por qué? ¿Esto qué quiere decir? Básicamente lo que hace referencia es, para nosotros estructurar un sistema donde las ganancias superen mis pérdidas, porque pues yo creo que ya lo mencioné en la sesión anterior, las pérdidas son inevitables, las pérdidas hacen parte de este negocio. Aquí lo que realmente interesa es que las ganancias, las utilidades superen mis pérdidas, como también habrán meses de pérdida, pero lo importante es que las utilidades sean tales que superen esos meses de pérdidas y que mi balance a lo largo del tiempo, a través del tiempo y con cada periodo, pues se vaya incrementando. Entonces, para llegar a esto debemos establecer una especie de algoritmo, una serie de pasos, una relación de procesos que me llevan consecutivamente a una toma de decisiones. Esa toma de decisiones es la que me permite, bajo argumentación, si abro o no abro una operación, cuánto estoy dispuesto a perder, cuánto estoy dispuesto a ganar y en qué momento o bajo qué escenario debo desechar esa operación. ¿Qué es lo que pasa? Debo ser rígido con estas reglas que yo he establecido y rígido en el sentido de que debo seguirlas una a una, paso a paso y no debo sacarlas de mi análisis. Pero recuerden que los mercados se comportan como ellos desean porque hay situaciones que generalmente no se esperan. Por ejemplo, una pandemia, un desastre natural,
bueno, situaciones macroeconómicas que no se vieron venir. Entonces los mercados empiezan a actuar, a reaccionar de X forma que tal vez nosotros no esperábamos. Por eso debemos ser rígidos con nuestras reglas al establecer nuestra toma de decisiones, pero flexibles con nuestras expectativas, porque no siempre las cosas van a salir como queremos. Aquí lo que cuenta, lo importante es que hayamos estructurado la apertura de posiciones con respecto a lo que establecimos en nuestro sistema, en nuestro proceso algorítmico, donde establecimos paso a paso qué decisión vamos a tomar frente a cada posible operación. Eso básicamente. Bueno, también quería hablarles eh, de que se necesita, bueno, antes de entrar en esto quería comentarles sobre por qué entonces los operadores de bolsa pierden el dinero de los inversionistas. Sí se supone que son personas profesionales, ¿sí? Entonces, si estas personas son unos profesionales, por qué pierden el dinero? Entonces, y eso radica en el modelo de negocio. El operador de bolsa efectivamente es un profesional en esto, pero resulta que a ellos lo que les interesa, mejor dicho, ellos son juez y parte del negocio. Juez y parte son juez porque en últimas, a ver, ellos tratan de venderle un producto a unos inversionistas, pero también hacen parte del negocio donde a ellos les pagan por abrir operaciones, entonces se vuelven juez y parte. Digamos que tratan de velar por los intereses del inversionista, pero también hacen parte de un negocio que les paga comisiones por abrir operaciones. Entonces, en este proceso de estar abriendo y cerrando operaciones, eso le genera unos costos de comisión al dueño del capital que finalmente le van a generar unas pérdidas excesivas. Por ejemplo, Nicolás Darva en su libro Cómo gané de $10,000 a $2,000,000 en la bolsa, pues él menciona que cuando él empezó a manejar su portafolio, tuvo que lidiar con estos costos de las comisiones. Algo particular es que, por ejemplo, en este mercado de divisas, en estas plataformas, siendo este un mercado de derivados, nos salvamos del pago de estas comisiones. Entonces, por ejemplo, pagamos otro tipo de costos como el rollover, que yo ya les comentaba con anterioridad, pero no tenemos que pagar comisiones cada que abrimos o cerramos unas operaciones. Esto pues obviamente para nuestro beneficio, muchísimo mejor para nosotros porque es plata que ya no va a redondar en pérdidas o plata que nos van a quitar de nuestras operaciones, ¿sí? Sea que ganes o que pierdas, igual esas comisiones te las suman, pero en el caso de aquellos que tienen que pagar por eso, nosotros no tenemos que pagar por comisiones. Entonces esto se vuelve una gran ventaja para nosotros. Bueno, entonces, aclarado esto de por qué se pierde la plata de los inversionistas en estos grandes negocios de la bolsa, ahora pasemos a otra de las grandes mentiras, ¿sí? Y otra de las grandes mentiras es que necesito muchísimo capital para invertir en este negocio o que por el contrario puedo empezar con poco. Vamos con lo primero. ¿Se necesita grandes capitales? No. O sea, puedes tener grandes capitales e invertir grandes capitales, sí, pero no requieres de grandes capitales para invertir en este negocio. Tú puedes empezar con poco. Yo en lo personal recomiendo por lo menos con $500, pero si puedes empezar con $1,000 es muchísimo mejor. Es mejor empezar con $1,000 que con $500, pero no quiere decir que con $500 no lo hagas. De hecho, después de yo destrozar mi primera cuenta, tuve que empezar con $500 porque ya no tenía más capital. Entonces,
tuve que empezar con $500 y el ejercicio fue positivo. Entonces, obviamente, a mayor capital, pues tu ganancia va a ser muchísimo mayor en términos de plata, ¿no? Porque en términos de porcentaje es indiferente. Tu utilidad, digamos que la mides en términos de porcentaje. Gané un 5%, gané un 6%, gané un 4% o un 8%, listo. Lo importante es que estás ganando de manera consistente. Ya una cosa es lo que tú tengas en tu cuenta que multiplicado por ese porcentaje de utilidad, pues te va a dar un monto en dinero y es el que te va a decir, ah, bueno, ahora en dinero, pues cuánto fue lo que gané. Entonces, por ejemplo, un 10% en una cuenta de 1,000, pues son $100 y un 10% en una cuenta de 10,000, pues son $1,000. ¿Ves la diferencia? Pero sigue siendo un 10%. Entonces eso pues toca tenerlo claro. Entonces mira que aquí lo importante no es el capital, ¿sí? Sino lo importante es el porcentaje de utilidad, lo que estés generando de ganancia, de utilidad. Ahora, ¿puedo empezar con poco? Sí. Lo recomendable, desde mi punto de vista, $1,000. Si no puedes con $1,000, listo, por lo menos mínimo $500. No recomiendo empezar con menos de ahí. Ahora vienen estos brokers que te venden, empieza con poco y hazte millonario. De eso encontramos publicidad por montones en internet. Brokers que te dicen puedes empezar con $15, con $20, con $30, pero entonces tú dices, bueno, si no se puede, entonces ¿por qué le venden a uno esto? Lo primero que quieren hacer es venderte, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Si tú dices, pongámonos en tus zapatos, eh, bueno, si son $15, $20 o $30, pues bueno, voy a tantear este negocio. Si pierdo los $15 o los $30, pues finalmente es tan poca plata que no voy a perder el sueño por eso. ¿Qué pasa? Finalmente ese poco capital lo vas a perder, es muy poco. Entonces, aquí hay algo en este negocio y es que el término del apalancamiento te permite generar grandes sumas con el capital que tú tienes, pero cuando el capital es tan pequeño, ese apalancamiento no puedes llevarlo como hacia atrás para que te permita operar en términos de administración de riesgo con ese capital tan pequeño. Entonces, ¿eso qué implica? Que tienes que ajustarte a lo que el apalancamiento te va a permitir y te vas a dar cuenta que ese apalancamiento está muy por encima del riesgo que estarías dispuesto a asumir con esos 15, con esos 20 o con esos $30. Conclusión, vas a terminar haciendo operaciones que se salen del tamaño recomendado de tu gestión de riesgo y terminarás asumiendo riesgos que te llevarán a perder ese dinero. Entonces, eso es lo que va a pasar, pero pues eso nadie te lo dice. Ahora, ¿qué pasa? Desde el punto de vista del broker, si yo ya digo, bueno, esta persona ya se metió al negocio, él sabe que metió poco y aparte pues sabe que está dispuesto a perder ese dinero si lo pierde, pues a mí me interesa tener muchas personas de ese estilo con esa mentalidad porque finalmente si yo multiplico esos 10, esos 20, 30, 40, 100 o tal vez 1,000 personas que piensan igual que esa única persona y arriesgaron $15 o arriesgaron $30, pues multipliquemos esos $30 por 1,000 personas, pues ya nos vamos a dar cuenta que esos $30 no son tan menospreciables. Entonces es una suma, ya se convierte esos $30 en una suma bien importante. Entonces casi que se vuelven a jugar al casino. Y en el casino pues la casa siempre gana. Entonces, conociendo que si bien yo no requiero grandes capitales, pero que se recomienda una cantidad mínima, entonces para poder invertir en este negocio, bueno, entonces la pregunta del millón, ¿cuánto necesito yo para vivir de los mercados financieros? Vamos a responder esa pregunta abriendo nuestro archivo de Excel. Entonces, partiendo del ejemplo anterior, la ganancia aproximada fueron de $1,250. Eso fue lo que se ganó durante ese mes. ¿Qué pasa si mi capital es de $20,000? Pues que mi utilidad sería de 6,25% durante ese mes. Podemos hacer el ejercicio con $15,000, por ejemplo. Supondría esto una utilidad de
8,33%. Si por ejemplo mi capital fuese $25,000, pues mi utilidad sería el 5% sobre ese mes. Mire que los 1.250 no cambiaron, siguieron siendo los mismos. Aquí lo único que hicimos fue como variar el capital. En función de ese capital que tenemos en la cuenta de inversión, pues obviamente se va a afectar el porcentaje de la utilidad. Supongamos entonces que tenemos en nuestra cuenta $20,000 y nuestra utilidad por tanto fue de 6,25%. Ahora bien, si esa utilidad fue del 6,25%, ¿qué pasaría si digamos mi cuenta fue mi cuenta es de $1,000? Pues que por tanto mi utilidad en términos de dinero fue de 62 dólares con 50 centavos. Entonces mire que el porcentaje de utilidad, si bien sigue siendo el mismo, lo que va a cambiar con respecto al monto que yo tengo en mi cuenta de inversión, pues va a ser el monto de esa utilidad, ¿sí? Entonces tenemos un ejemplo de $1,250 en una cuenta de $20,000 que me representa 6,25%, pero ese mismo 6,25% en una cuenta de $1,000 pues son $62. La importancia del interés compuesto. Pasemos aquí a las columnas de la derecha, ya que aquí pues el grabador de pantalla no me muestra el cursor, entonces voy a ir describiéndoles. Pasemos a la pantalla de la derecha y tenemos que con ese mismo 6%, 6,25%, si mi cuenta es de $1,000, pues quiere esto decir que el primer mes voy a obtener $62 de utilidad, partiendo de que esta es el porcentaje de utilidad promedio. ¿Sí? Recuerden que tengo meses de ganancia, meses de pérdida, algunos meses con el 8, el 10%, otros meses con el 2 o el 3%. Entonces supongamos que este es mi porcentaje promedio de utilidad, el 6,25%. Entonces el primer mes pues gano $62, el segundo mes gano $66, el tercer mes gano $70. ¿Qué pasa? Esto es lo poderoso del interés compuesto, que manteniendo ese mismo porcentaje de utilidad sobre el capital, incluyendo las utilidades, pues, ¿qué pasa? Que mis utilidades en términos de dinero van a ir creciendo. En términos de porcentaje, el porcentaje se mantiene igual, pero en términos de dinero, el dinero se ha ido creciendo. Mire que del primer mes al segundo mes, prácticamente el balance ha crecido, o la utilidad como tal ha crecido $10. ¿Qué pasaría entonces a lo largo de más de un año? Pasaríamos de ganar $62 a estar percibiendo más de $180 por mes. Esto en casi cerca de 2 años. Vamos hasta los 2 años, que son 24 meses. Y entonces tenemos que ya prácticamente pasaríamos el primer mes que nos ganamos $62 a ganar $252 en el segundo mes. O sea que prácticamente en un año, si mi cuenta prácticamente si mi cuenta empezó con $1,000, pues prácticamente en 2 años, alrededor de 2 años, pues esa cuenta ya se ha convertido en más de $4,000. Algo que definitivamente un banco no te va a dar, simplemente por el hecho de tener tu cuenta depositada en una cuenta de ahorros, tu dinero depositado en una cuenta de ahorros, o simplemente por tener ese dinero en un CDT. Recordemos que en el ejemplo que yo les puse en la primera sesión, ese porcentaje era de 0.007, si no estoy mal, de 0.70%. No, perdón, era... Sí, del 0.76%. ¿Esto qué quiere decir? Que en una cuenta de $1,000 me están dando a ganar 7 dólares, perdón, este no es, 0.07%. Entonces prácticamente son 70 centavos. Entonces casi que a lo largo de esos 2 años, y mi cuenta escasamente pasó de $1,000 a $1,016
en cerca de 2 años. Entonces, miren la importancia del interés compuesto, pero sobre todo en negocios que sí generen margen de rentabilidad, importantes márgenes de utilidad. Entonces, de ahí la importancia del interés compuesto. Ahora, volviendo al caso para poder responder la pregunta. Ya sabemos lo poderoso del interés compuesto partiendo de una utilidad hipotética con base en resultados que yo les mostré en uno de mis meses, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero vivir de esto, yo tengo dos situaciones. La primera, que debo sacar dinero de mi cuenta, de las utilidades, para yo poder vivir de este negocio, ¿sí? De alguna parte tengo que sacar yo el dinero si quiero vivir de esto. Entonces, en este caso, si estoy viviendo de este negocio, pues mis utilidades me deben representar lo suficiente para yo poder vivir de esto. Y el segundo asunto importante es que yo no puedo sacar todas las utilidades, porque si yo quiero que esto se vuelva una bola de nieve, pues entonces debo dejar un depósito de esas utilidades allí para que el capital siga creciendo mes tras mes, para que esto se vuelva una bola de nieve. Entonces supongamos que, que yo voy a vivir con la mitad de las utilidades. Listo. Entonces la mitad de las utilidades sería el 3,25%. Entonces necesito vivir del 3,13% y necesito que mi capital siga creciendo con el 3,13%. Como se dan cuenta, a lo largo de 2 años, la cuenta prácticamente ya no crece 4.000, ya no llega hasta los $4.000, sino que llega hasta los $2.000. ¿Ven? Eso pues en el ejemplo que les estoy poniendo. Sin embargo, volvamos aquí a las columnas de la izquierda de la pantalla. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con 3,13%. Supongamos que una persona en Colombia necesita para vivir tranquilamente 1.800.000 pesos. Digamos que con esto paga arriendo, con esto se alimenta, paga algún crédito si lo tiene, o los gastos de su vehículo si lo tiene, paga los servicios públicos y se da uno que otro gusto. Supongamos que 1.800.000. No estoy diciendo que esa persona se gane 1.800.000 mensualmente, no. Estoy diciendo que esa persona necesita para vivir, para cubrir sus gastos, 1.800.000 pesos. Ya de ahí, supongamos que esa persona se gane 2.500.000 pesos y que el excedente de esa persona lo está ahorrando. Pero entonces no, vamos a hablar de que esta persona necesita 1.800.000 pesos para vivir. Ahora, un estimado de la tasa representativa del mercado, pues la tasa representativa inclusive ha llegado a estar cercanos a los 400.000 pesos por dólar. Sin embargo, en las últimas últimas semanas, pues ha estado bajando. Entonces, supongamos que seguirá bajando y que el dólar en este momento esté en 4.300 pesos, estimado, ¿sí? Recuerden que como esto pues es pregrabado, entonces no podría decirles exactamente a hoy que estamos proyectando este video, pues en cuánto está la tasa. Sin embargo, vamos a estimar que está en 4.300 pesos, teniendo en cuenta la tendencia. Pero pues es algo estimado, puede ser más o menos. Ahora, hagamos una conversión y ese 1.800.000 pesos convertido a dólares con base en la tasa representativa, pues me da que convertido a dólares me representa $418. Es decir, que en términos de dólares yo necesito, o esa persona necesita mensualmente $418 para vivir, para cubrir sus gastos. ¿Listo? Ahora, ya teniendo este dato y teniendo la tasa de utilidad mensual con la que yo voy a vivir, que es el 3,13%, entonces ya puedo calcular en cuánto capital necesito en mi cuenta para que me diga, pues bueno, cuánto dinero necesito yo ahí para decir, con este capital yo puedo vivir y puedo dedicarme solo a este negocio, solamente a este negocio. Entonces, vamos a activar
columnita. Entonces sería con la misma tasa, 3,13%, y dividiendo los $418 entre 3,13%, eso me da que para vivir necesito aproximadamente una cuenta de $13,395. Vamos aquí a hacer nuevamente la operación. Lo ponemos en negro. Entonces, $418 dividido 3,13% me da $13,395. Quiere esto decir que con una cuenta de $13,395, esa persona, si sus gastos son de 1.800.000, podría pensar en vivir únicamente de su cuenta de trading o de su cuenta de inversión. ¿Qué pasa si esa persona tiene gastos más altos, más elevados? Entonces supongamos que esta persona tiene 2,5 millones, por ejemplo. Pues esta persona ya va a necesitar $18,604 para vivir. Ahora ustedes me dirán, no, venga, pero es que 3,13% es una tasa muy alta. ¿Qué tal si no somos más negativos, no somos tan positivos y entonces ponemos una tasa inferior? ¿Qué tal si 3,13% es la rentabilidad mensual total? Entonces yo para vivir necesito vivir con la mitad de ese 3,13%. Entonces la mitad de 3,13% es 1,5. ¿Sí? Dividámoslo acá. 1,5. Entonces ya esos $18,000 se convierten en $37,000. Entonces esta es una cifra más o menos aproximada de lo que se necesita tener en la cuenta de inversión para decir, pienso vivir de esto, ¿sí? Partamos de una tasa promedio de 1,56, teniendo en cuenta que hay meses de pérdida, de ganancia, hay meses del 6, del 8%, pero también hay meses del 1 y del 2%, ¿sí? Entonces esto pues es básicamente lo que se necesitaría. Bueno, ¿qué pasa si por ejemplo no son 2,5 millones, entonces son 1.800.000 como teníamos planteado hace un ratico? Pues que entonces ya no se necesitan $37,000, sino que se necesita mucho menos, 26,000, casi $26,800 en la cuenta. Esto es básicamente haciendo el ejercicio lo que se necesita para, poder decir, bueno, debo tener en mi cuenta este monto para poder vivir de esto. Entonces con esto básicamente respondo la pregunta de cuánto se necesita y entonces volvamos a la presentación. Supongamos que una persona tiene unos boletines financieros, entonces va a tomar a un grupo de personas y les va a decir, bueno, tengo para ofrecerles de manera gratuita un boletín donde voy a indicar si los mercados van a subir o van a bajar. Supongamos que ustedes hacen parte de ese grupo de personas y ese vendedor de boletines financieros lleva acertando por cuarta o quinta vez consecutiva, semana tras semana, el sentido de los mercados, el sentido de los precios. ¿Ustedes le comprarían a esa persona un quinto o un sexto boletín sabiendo que lleva entre 4 y 5 veces acertando el sentido de los mercados? Me explico. Esta persona vende boletines donde dice, bueno, o el mercado va a subir o va a bajar. A usted lleva pasándole, usted es una de esas personas que viene recibiendo ya 4 o 5 boletines donde esa persona ha acertado el boletín. Entonces, ese boletín usted lo ha recibido de manera gratuita. ¿Qué pasa? Para el quinto o sexto boletín, ya esta persona le dice, bueno, aquí tengo un nuevo boletín, pero este boletín no es gratuito. Ya este boletín obviamente tiene un costo, pero pues la idea es con este boletín recuperar todo el proceso de producción de los boletines que usted ha recibido, lógicamente el proceso de producción, de distribución, de impresión,
pero entonces ya con este boletín sí debo recuperar mi inversión, entonces este boletín no es gratis. Respóndame ahí en la cajita. ¿Ustedes le comprarían a esa persona, sí o no, ese quinto boletín? ¿Pagarían ustedes por ese quinto boletín? Ahora bien, esta persona es para ustedes confiable, sí o no. También respóndanme ahí. Si es confiable, no es confiable. ¿Creen ustedes que esa persona sabe del tema financiero, entiende los mercados? Respondan ahí sí o no y por favor pongan si ustedes comprarían un quinto o sexto boletín. Ahí por favor. Entonces mientras ustedes responden, entonces tengo el siguiente caso. Este vendedor de boletines financieros que inicialmente distribuye 4 boletines o 5 boletines por un boletín de manera semanal, toma a un grupo de personas de 128, grupo de 128 personas y divide ese grupo en dos grupos, perdón. Un grupo a los que les va a llevar un boletín que dice que los mercados van a subir y al otro grupo al que les va a decir que los mercados van a bajar. Entonces tenemos ese grupo, mercados que bajan, mercados que suben y finalmente a final de la semana del periodo, efectivamente los mercados estuvieron subiendo, estuvieron al alza. Entonces llega esta persona y dice, bueno, me quedo con las 64 personas que les dije que el mercado iba a subir. Al otro grupo lo hago a un lado. Cojo este grupo de 64 personas, lo divido en dos y a esas 32 personas les digo que el mercado baja y a otras 32 personas les digo que el mercado sube. Supongamos que el mercado volvió a subir. Entonces, vuelvo y cojo ese grupo de 32 personas que les dije que el mercado bajaba, las hago a un lado y me quedo con ese grupo de 32 personas que les dije que el mercado subía, con las personas que he ido acertando. Divido ese grupo en dos, grupos de 16 personas y efectúo la misma tarea que vengo realizando. Supongamos que esta vez el mercado baja. Entonces tengo un grupo al que le digo que los mercados bajan y otro grupo al que le digo que los mercados suben. Como los mercados bajaron, desecho esas 16 personas y me quedo con este otro grupo de 16 personas. Ahora tengo la misma tarea. Voy a hacer exactamente lo mismo, con una diferencia. Este grupo de 16 personas, yo ya he venido de manera sucesiva en 4 semanas, 1, 2, 3, 4 aciertos con ellos. Entonces a este grupo de personas pues ya les voy a decir, bueno señores, espero que el boletín haya sido de mucha ayuda para ustedes, pero este quinto boletín sí tiene un costo para costear, valga la redundancia, esos montos de distribución, costos de impresión, costos de producción, de distribución, en fin. Entonces, pues este quinto boletín ya tiene un costo. ¿Me comprarían o no? Entonces, con esto les quiero dejar la reflexión de que en este negocio encontramos muchos vendedores de humo. Y mire, nos hacemos uso de los números, de las probabilidades para vender un negocio donde las personas detrás, delante mejor dicho, a ojos de ellos creerían que esta persona tiene un conocimiento supremo sobre el comportamiento de los mercados financieros, pero simplemente es una persona X que empezó a jugar, a apostar al 50-50 y a la final se quedó con el grupo con los que había acertado, pero en ningún momento el señor tiene las capacidades o la idoneidad sobre interpretación de los mercados. Simplemente hizo uso de una herramienta matemática para llegarle a un grupo de personas y venderle un boletín financiero. Entonces, por eso es muy importante, quiero dejarles el mensaje de que debemos estar muy atentos de qué clase de personas se acercan a nosotros trayéndonos cualquier calidad de mensajes que finalmente lo único que quieren es meternos la mano al bolsillo, pero realmente no tienen mayor interés en ofrecernos formación de calidad, un entrenamiento de calidad. Entonces, yo ya les he insistido que en estos mercados es muy importante tener
esa fase de formación, pasar a la fase de entrenamiento y posteriormente a esa fase ya de ejecución con el dinero real, siempre y cuando yo en las fases previas haya evidenciado que culminé cada etapa a satisfacción, que yo tenga claridad, haya obtenido la claridad de todo lo que yo voy a hacer, es claro para mí, que voy a abrir operaciones con total claridad, sabiendo por qué las hice, por qué si no las abrí, por qué no lo hice, el control de ganancias y pérdidas, por qué estuvieron establecidas de esa manera. Casi que lleguemos al punto de que se haga de una manera intuitiva. Entonces con esto quería traerles este mensaje, dejarles como reflexión bajo este ejemplo. Es como el tema de las loterías. Por ejemplo, hace poco en internet quise buscar cuánto era la probabilidad de ganarse el baloto. El baloto es una lotería que se juega aquí en Colombia, que viene con 6 baloticas, que van desde el 1 hasta el 45 hasta el 50. La verdad pues se me escapa de mi conocimiento, pero básicamente existen 962.598 combinaciones. Esto lo saqué de internet, en Google. Probabilidades de ganarse el baloto, a las cuales se le suman 16 posibilidades más. De este modo, en total, la probabilidad de ganarlo es de una entre 15.401.000. ¿Qué es lo que pasa? Alguien se tendrá que ganar el baloto, alguien se tendrá que ganar la lotería. Eso pues es una realidad. Pero, ¿qué pasa? No siempre se la van a ganar. Y cuando alguien se la gana, hacen tanta bulla que las personas que están viendo y le ponen un rostro a esa victoria, pues entonces esa persona siente que también puede ganar la lotería. Pero la verdad es que es más fácil que le caiga un rayo a que uno se gane la lotería, o loterías como esta donde la probabilidad es de 1 en 15 millones. Entonces es complicado. Lo que pasa es que la gente personifica esas victorias y piensa la gente que también pueden ser ellos. La verdad es que puede ser cualquiera, pero es muy difícil que uno sea esa única persona que se va a ganar la lotería. Más aún con el caso de los aviones. Muchas personas le tienen miedo a volar, pero no la piensan 2 veces en subírsele al carro a un borracho que está al volante. Y hay más probabilidad de morir en un accidente de tránsito por culpa de un borracho que morir en un accidente de avión. Todos estos datos los pueden encontrar en el libro que se llama El hombre anumérico, para las personas que les guste la lectura, y allí encontrarán cosas curiosas como esta que les acabo de mencionar, pero que simplemente pasan porque las personas, nosotros como tal, tendemos a ser anuméricos. Entonces, cuando empezamos a involucrar los números en nuestra vida, nos damos cuenta que, mejor dicho, empezamos a mirar la realidad de otra manera. Estos números, la aplicación de estos números, es lo que nosotros tomamos como herramienta para poder lograr que situaciones como las que le acabo de mencionar hace un instante, hace un ratico, dentro de esta sesión, donde en un mes obtuvimos seis operaciones perdedoras y 5 ganadoras, y nos dio un balance a favor. Entonces se seguirán preguntando, bueno, pero ¿cómo es posible que si es más lo que perdí en operaciones y fueron menos las operaciones ganadoras? Inclusive a veces el panorama es peor, porque a veces se pierden en 7, 8 y ganamos en menos, ganamos de pronto en 2 o 3, pero aún así seguimos presentando un balance positivo. Entonces ustedes se preguntarán, pero bueno, pero ¿cómo es posible que este tipo de cosas se hagan? Bueno, eso es una combinación de probabilidad con los números, jugar con los números, y de ajustar el conocimiento técnico fundamental, que no tiene que ser muy vasto, pero que conjugamos todo eso. Es lo que muchas veces no nos enseñan. Hay una partecita que se encarga de articular todo ese conocimiento para llevarlo a un momento práctico, una realidad que es la que me permite a mí monetizar
convertir en resultados positivos ese conocimiento. Entonces, muchos cursos se limitan a enseñar, creen que porque enseñan análisis técnico fundamental y ya, conocimiento de la bolsa, términos técnicos y ya, con eso impresionan a las personas y piensan que con eso van a ganar. No, aquí falta un factor articulador, un engranaje que es el que te lleva de coger ese conocimiento a la vida práctica y monetizarlo, convertirlo en resultados. Entonces eso precisamente es lo que vamos a ver en el entrenamiento de 2 días que tendremos la próxima semana. Es importante que las personas asistan de manera muy puntual porque los cupos son limitados, no todo el mundo podrá acceder. Entonces, lógicamente, quienes accederán serán las primeras personas que ingresen a la sala, que pidan acceso. Entonces, es muy importante que estén atentos a las redes, tanto al grupo de WhatsApp, al correo electrónico, porque allí estaremos enviando todos los enlaces o los datos para que puedan, toda la información para que puedan acceder. Entonces, básicamente en esa masterclass, ¿qué vamos a ver? Lo primero es cómo rentabilizamos en este mercado, cómo es que yo hago dinero en este mercado. Aquí les mostraré cómo fue que yo llegué a hacer esas operaciones. Entonces, la opción es los mercados financieros, que es en lo que nos enfocaremos, y allí hablaré de lo que básicamente es el mercado como tal, donde yo compro físico, acciones y divisas, y en comparación con el mercado de derivados, donde también negocio acciones y divisas, pero que yo no las tengo de manera física. Es lo que denominamos el mercado de derivados. Entonces, haré un comparativo entre un mercado y el mercado de derivados, y la forma de cómo es que se monetiza dentro de estos mercados y de cuánta plata se necesita cuando se abre una operación determinada. Entonces, eso para que lo tengan pues muy, muy en cuenta. Voy a correrme por acá nuevamente para no estorbar. Bueno, finalmente, como les he dicho, pues al grupo también asisten personas. El grupo pues es muy diverso, entonces allí asisten personas que no conocen nada, personas que ya tienen un conocimiento básico, personas que han invertido y han perdido, o de pronto personas que van ganando pero no logran como conseguir esos resultados consistentes, pero sobre todo personas que, como dije en un principio, no conocen absolutamente nada del tema. Entonces nos enfocaremos en la primera presentación, dentro de la primera clase, dentro del primer entrenamiento, dar unos fundamentos de manera muy rápida, tanto de herramientas técnicas y fundamentales, que es un pilar, pero que no representa, si mucho, para mí un 20% de lo que yo necesito en nuestros mercados, que son las herramientas de gestión de capital, la parte de psicología, cómo monetizamos este mercado, y posteriormente entonces iremos a cómo se construye una estrategia. Cada clase, cada entrenamiento será de 2 a 3 horas. Cada día de entrenamiento será con un intervalo de un día, de 2 días, perdón. Se hará un entrenamiento, al día siguiente se da un espacio para preguntas y respuestas, al día siguiente nuevamente el entrenamiento, y posteriormente otro día de preguntas y respuestas. Entonces deben estar muy atentos a las redes, porque allí estaremos enviando todos estos programas. Iremos paso a paso para no saturarnos de toda la programación, sino que paso a paso iremos llevándolos. Bueno, mañana haremos esto, pasado mañana haremos esto, al día siguiente haremos esto, y vamos avanzando juntos en bloque para no perder de vista todo lo que es la programación. Entonces, básicamente, para resumir, veremos cómo monetizar en los mercados financieros, la diferencia entre el mercado de derivados y el mercado físico, donde compro acciones y divisas, y las herramientas, tanto de gestión de capital, herramientas técnicas fundamentales, la psicología del trading, que me sirven de base para yo construir una estrategia exitosa. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos ustedes por acompañarme hasta el final.
Los espero en el primer día de entrenamiento de manera muy puntual. Recuerden que estaré compartiendo información pues muy valiosa. Entonces los espero allí. Y no, espero que también vengan con todas las ganas, traigan apuntes. Es importante que estén con su computador porque pues será una sesión de 2 a 3 horas, entonces no es lo mismo que ver una sesión a través de un celular que verla desde el equipo, desde el computador. Traigan libreta para tomar apuntes y trataremos al máximo posible de irla haciendo de manera práctica para que vayan avanzando en la medida que voy desarrollando el contenido. Les agradezco y nos vemos el día de entrenamiento. Hasta luego.